Buen día a todos, todas y todes. Yo soy Rodrigo García, coordinador de proyectos culturales para el desarrollo del Centro Cultural de España en México. Es para mí un gusto darles la más cordial bienvenida a la mesa Creatividad y Producción Artística en Entornos Digitales, que se realiza en el marco del ciclo Foro Cultura en Digital, que desde 2021 apertura la discusión sobre diversos temas relacionados con el impacto de la digitalización en la industria cultural en tiempos de pandemia. Quiero agradecer la invitación de Fundación Telefónica México para participar en esta mesa y quiero presentar a los invitados e invitadas que tenemos el día de hoy. Quisiera, Cristina, que te presentaras y por favor nos enunciaras desde dónde participas en este diálogo. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, claro, primero, pues nuevamente agradecerte a Bárbara, Fundación Telefónica México, pues, por la invitación. Y bueno, pues para mí, digo, es un gusto. Es Cristina Brambila. Yo soy artista multimedia y curadora de arte o comisaria de arte. Y bueno, mucho a mí lo que me interesa, algunas de las pautas que han guiado tanto mi producción artística como, bueno, mi investigación en este proyecto, los proyectos curatoriales que he desarrollado, pues han partido de la pregunta sobre desde dónde y cómo desarrollamos tecnología. Algo que pues a mí en realidad como desde pequeña también como que me llamaba mucho la atención es pues que en realidad la tecnología hoy en día o lo que entendemos muchas veces por tecnología pues en realidad viene como de una disciplina muy marcada, ¿no? Pero pues, o sea, desde la antigüedad pues también esta división disciplinaria pues no estaba digamos tan marcada o no era como la entendemos hoy en día. Entonces, pues muchas veces, por ejemplo, los mismos desarrollos tecnológicos, pues estaban también muy cercanos, por ejemplo, a proyectos, perdón, a temas rituales o a temas, pues, un poco más místicos. En ese sentido, pues, digamos, parte de mi producción artística, pues lo que busca es una poética de la tecnología. ¿Cómo podríamos desarrollar y entender la tecnología desde otros fines o con otros fines, con otros parámetros? Entonces, bueno, parte de mi desarrollo creativo, pues ha buscado un poco entender esto. Y bueno, a lo largo también de mi producción, pues algo que he pensado es, si bien, digo, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que la tecnología pues tiene una estrecha relación también con el contexto en el que está o en el que fue creada y por ende también con la sociedad en la que fue creada, ¿no? O sea, creo que sí muchas veces pues esta relación es recíproca, ¿no? O sea, tanto la sociedad crea tecnología como la tecnología misma pues modifica incluso la forma en la que nos relacionamos no solo con otros, sino también con el mundo. Entonces, bueno, yo algo que he pensado también desde el arte y desde los procesos creativos es que en realidad podríamos, en cierta forma, crear tecnología como una forma de también tener cambios o generar cambios en la sociedad misma. Entonces, por ejemplo, si desde el arte, desde la creatividad, pensamos en desarrollos tecnológicos, pues también apuntaríamos a cómo podemos también llevar este pensamiento creativo a la misma sociedad, ¿no? Entonces, bueno, de forma muy resumida, pues eso es un poco lo que mi producción artística y pues sobre esto también he dado algunas clases dentro de algunos espacios, sobre todo de educación no formal, y bueno, también digamos en la parte más académica, pues me he guiado por ese camino del arte y las tecnologías. Entonces, bueno, de forma breve, pues esa soy yo. Muchas gracias, Cristina. Por favor, Alberto, si gustas presentarte. Claro que sí, Rodrigo, muchas gracias por la invitación y por la apertura, por abrir este espacio, este foro para que podamos dialogar en torno al estatuto de la creatividad, ¿no? Y de la producción artística
en esta inestable trama no digital, además azuzada por la pandemia. Yo me desempeño, soy empleado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Puebla, y he tenido siempre, afortunadamente, la oportunidad de trabajar también con otras instituciones, en áreas de extensión, en centros culturales, ¿no? En museos, en las áreas de mediación pedagógica, porque me parece que son en esas zonas más liminales, más tangenciales de las instituciones, donde se producen y donde se abren también como espacios para la experimentación, ¿no? Específicamente, como bien decía Cristina, con la tecnología entendida, y esto me parece que es importante, o sea, entender la tecnología o los medios o los nuevos medios, si usamos de una manera sinónima, digamos, en la actualidad esos términos, como mediaciones sociales. Es decir, la tecnología no es tanto un dispositivo, no es una cosa que conecta a entes, ¿no? A museos y a usuarios que ya estaban ahí, sino que los instituyen. Es decir, reconfiguran, ¿no? Las relaciones. Y en ese sentido es evidente que ha habido una aceleración, ¿no? Enorme desde fines del siglo XVIII a la actualidad en términos de experimentación tecnológica, ¿no? Desde la máquina de vapor a la 5G, ¿no? Todo un conjunto de mediaciones tecnológicas que han reconfigurado qué entendemos por ligar, por estudiar, por viajar, ¿no? Por pedir un taxi, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí enfatizaría que mi interés en la tecnología tiene que ver básicamente como una forma de mediación social. Y como bien decía Cristina, en un doble cariz. Por una parte, la tecnología prevé, es decir, calcula, anticipa algo, y por otra no sabe qué va a pasar, es decir, abre como un espacio de indeterminación, ¿no? Y entonces es ahí donde me parece que la experimentación artística, las prácticas artísticas juegan un papel especialmente singular, ¿no? En ese digamos, ámbito de indeterminación, de incalculabilidad que abren los dispositivos tecnológicos. En ese sentido, a mí me han interesado en los últimos 15 años dos temas específicamente, ¿no? Por una parte, cómo las prácticas con los nuevos medios han puesto en entredicho, han minado, han puesto en cuestión la arquitectónica de la propiedad intelectual. ¿A qué me refiero con esto? Que hay todo un conjunto de conceptos e instituciones que se apoyan en nociones de propiedad, de autoría, de conocimiento, de originalidad, que hunden sus raíces en el siglo XIX y que las prácticas, las distintas mediaciones digitales actuales ponen en entredicho. Además, no solo ahora, quiero decir, lo hizo la fotografía, lo hizo la radio o el cine, ¿no? Y que tambalearon esa arquitectónica, ¿no? Entonces, a mí me interesa especialmente cómo podemos pensar o cómo se hace urgente pensar y atender a unas prácticas que ya están desestabilizando esa arquitectónica y que necesariamente han de traducirse en otras políticas culturales, en otras formas institucionales, en otros modos de aprendizaje, en otros modos de reconocimiento y remuneración del trabajo artístico, etcétera, etcétera. Esa sería una línea que tiene que ver pues con esa crisis de la arquitectónica conceptual e institucional de la propiedad intelectual, y el otro tiene que ver, o la otra línea que me ha interesado y que me convoca aquí con el resto de compañeras, es el trabajo creativo. Es decir, cómo se reconfigura eso que entendemos por trabajo creativo en el posfordismo, es decir, en los últimos 50 años. Cómo un tipo de trabajo, el trabajo artístico, que era relativamente tangencial al modo de producción del capitalismo industrial, se convierte paulatinamente, desde la década de 1970 hacia acá, en central. O sea, la idea de innovación, de creatividad, ¿no? De experimentación continua, de flexibilidad, características que parecían que pertenecían a las prácticas artísticas modernas, sin embargo se han convertido hoy en demandas prácticamente a cualquier tipo de trabajo, ¿no? Tuve la oportunidad de reflexionar sobre eso y publicar un librito con el Centro de Cultura Digital que lleva por título Los comunes digitales, nuevas ecologías del trabajo artístico. Entonces yo creo que seguramente mi intervención, Rodrigo, acá podría orbitar, ¿no? En esos dos puntos de tensión que les comento. Un placer de nuevo estar con todos ustedes. Muchas gracias, Alberto. Marcela, por favor, si te puedes presentar. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí compartiendo este panel con todos ustedes. Espero me estén escuchando bien. Estoy un poco alejada, pero bueno. Bueno, pues yo soy Marcela Armas y soy artista. Y
pues mi trabajo se ha relacionado desde hace casi 20 años, pues con el arte, con la tecnología y en cierta medida también con la ciencia o con ciertos conocimientos que no son considerados científicos, pero podrían serlos porque son conocimientos sistemáticos, situados de alguna manera, ¿no? Yo exploro de alguna forma nuestro ser maquinal, si lo puedo decir así, a través de diferentes experimentaciones. En una primera etapa de mi trabajo me centré mucho en investigar la maquinalidad de nuestro cuerpo extendido llamado ciudad. Y desde allí comencé a explorar diferentes tipos de artefactos, también un poco entendiendo la tecnología no como una mera prótesis, sino quizá como una especie de deriva humana, una suerte pues, no sé, expansión de nuestra naturaleza humana, que bueno, ahora creo que a pesar de que no soy una artista que trabaja mucho con el espacio virtual, sí me relaciono con ciertas tecnologías digitales y realmente como mi propósito pues es reflexionar, cuestionarme sobre nuestros modos de vivir y nuestros modos de relacionarnos con la vida en el momento en el que nos ha tocado vivir tan complicado, ¿no? Entonces, de alguna forma, algunos de mis primeros trabajos exploran el cómo esas violencias intrínsecas a esa maquinaria económica capitalista se desbordan en nuestros propios cuerpos urbanos y en nuestros propios cuerpos humanos, en los espacios que habitamos, contra nosotros mismos. Y en un periodo más actual, estoy explorando y estoy tratando de buscar replanteamientos de nuestro ser maquinal, de nuestro ser tecnológico, cómo podemos desplegarlo en otras direcciones, dotarlo de nuevas intencionalidades, entendiendo también que la tecnología no es neutral, ¿no? Que está cargada de intenciones. Y bueno, pues desde allí despliego mi trabajo. También trabajo en colaboración con otros amigos, colegas, artistas, formo parte de una cooperativa de artistas acá en Allende que se llama Taller 30. Está formado, pues algunos de nosotros somos artistas de formación, pero hay alguna otra gente que viene más del arte sonoro, de la música, de la arquitectura, de la producción, del diseño industrial también. Entonces, bueno, somos un colectivo que estamos también un poco nuestra intención es desplegar nuestros pues, posicionamientos en torno, o nuestras preguntas más bien, en torno a las vivencias que estamos teniendo actualmente, desplegarlos también en un espacio real de experiencia, en un espacio de vida, ¿no? Estamos acá todos en San Miguel, también formando una comunidad con miras a que podamos también desplegar otros temas que nos interesan sobre el trabajo y el habitar la tierra, la agroecología, la comunidad, la crianza entendida no solamente hacia los niños, hacia los bebés, sino hacia la tierra misma, ¿no? Cómo criamos la tierra y la tierra nos cría a nosotros también. En fin, estamos envueltos en un montón de quehaceres. También estoy co-curando junto con mi gran amigo Arcángelo Constantini, un proyecto que ya tenemos 10 años, que se llama Meditatio Sonus, que es un proyecto que explora desde el arte sonoro el espacio autónomo de la conciencia. Proponemos espacios de meditación guiados por sonido, meditaciones colectivas, un poco con esta intención y este ímpetu de buscar nuevas propuestas y nuevas salidas a nuestra dimensión tecnológica que puedan vertirse en nuestro favor y no en nuestra contra. Muchas gracias, Marcela.
En las últimas décadas hemos visto cómo los entornos digitales podrían estar amplificando la comunicación entre las personas creadoras y la sociedad. Asimismo, los entornos digitales, infraestructura, el mercado, los recursos y la nueva noción del tiempo condicionan o no los procesos artísticos, potenciando o limitando los significados, sentidos y discursos de las obras, por lo que habrá que pensar hasta qué punto lo tecnológico condiciona la creación artística, o bien cuáles son las implicaciones de la producción artística en sus desdobles, desbordes y digitales. Para empezar con este diálogo, quiero invitar a Alberto López Cuenca, a hablar sobre lo siguiente. ¿Cómo ha determinado el crecimiento de los entornos digitales la producción, distribución, mediación y divulgación de la creación artística en el marco de la pandemia de COVID-19? Alberto, por favor. Muchas gracias, Rodrigo. Yo estoy seguro que tanto Cristina como Marcela van a poder hablar de este mismo tema desde una experiencia en primera persona, es decir, como creadoras y como curadoras, de qué manera específica, ¿no? Este proceso, o sea, la desestabilización y la aceleración, ¿no?, producida por la pandemia ha forzado, ¿no?, como cambios en esas condiciones de producción de las que hablas. A mí me gustaría quizás empezar enfatizando que la pandemia provocada por un virus ha mostrado, por una parte, el profundo carácter interdependiente en términos de logística, de alimentación, ¿no? Obviamente de energía, de sanitaria, ¿no? A nivel global, que se ha visto como trastocada precisamente. Y es interesante, en políticas culturales podemos decir que ninguna política cultural nunca jamás ha tenido un impacto tan profundo como el que han tenido 2 años de pandemia, en términos de replantear urgentemente cuál tiene que ser el papel de las instituciones, cómo crear nuevos públicos, cómo hacer circular las producciones, ¿no? Cómo producir en unas condiciones totalmente trastocadas, ¿no? Por el aislamiento, etcétera, etcétera. Entonces, yo enfatizaría ese carácter relacional, ¿no? Que evidencia en ese sentido la pandemia, y que lo que hace es acelerar y tensionar la propia, vamos a decir, la propia estructura institucional, ¿no?, académica, ¿no?, es decir, de investigación y de producción, de circulación, y que muestra además sus limitaciones. Digo, obviamente lo ha mostrado en el ámbito económico y sanitario, pero en el cultural también es notorio, ¿no? Se ha evidenciado como sus limitaciones. A mí me da la impresión que en términos de producción nos hemos visto, por una parte, expuestos a una sobreabundancia de eventos, de información, de encuentros en línea, ¿no?, de intercambios, a una sobreexposición. Es decir, muchos de los creadores y creadoras han estado continuamente sobreexpuestos en un proceso profundamente acelerado. Y esto ha conducido a varios resultados, ¿no? Por una parte, efectivamente, a lo que algunos han denominado la gran renuncia, gente que ha dicho, ¿sabes qué? Yo en estas condiciones no sigo, o sea, no me interesa seguir trabajando, ¿no?, en estas condiciones agudizadas por estas 3 características que les decía, de sobreabundancia, de aceleramiento y de sobreexposición. O por otra, a normalizar unas condiciones cada vez más, las llaman flexibles, pues, en el argot, ¿no?, pero son cada vez más precarias, ¿no?, de sobreexplotación, en realidad, ¿no? Es decir, cada vez con menos presupuestos, sin contratos, con pagas retrasadas, ¿no?, con condiciones que son más bien de un trabajo permanente de becario, y eso que parecía una excepción antes de 2020, ahora está absolutamente aceptado y normalizado, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece que aquí deberíamos ver, y lo hablábamos hace unos segundos, el doble cariz ligado con la mediación tecnológica. Es decir, por una parte parece que produce una suerte de efecto de autonomía, de autoorganización, y a la vez de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, estás de alguna manera expuesto, ¿no? A mí me llama enormemente la atención en este sentido, como en 2020, con la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, se aprobó una reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor
muy problemática, increíblemente problemática, porque normalizaba lo que, una traducción literal del inglés, pero lo que se ha denominado las cartas de sese y de sista, es decir, aquellas en las cuales las plataformas, lo que llaman equivocadamente redes sociales, pueden descolgar cualquier tipo de producción que subamos porque la plataforma decide de antemano que viola los derechos de autor. Eso es obviamente una violación del debido proceso judicial, es decir, una plataforma no puede decidir si eso lo tiene que hacer un juez, ¿sí? Si hay un acto de legalidad o de ilegalidad. La reforma de la Ley de Derechos de Autor de 2020 también ponía en entredicho el derecho a la reparación, es decir, lanzaba a la obsolescencia acelerada a muchísimos dispositivos tecnológicos porque convertía en un delito la reparación en muchos casos. Y es interesante porque todo un conjunto sumamente heterogéneo de asociaciones, Artículo 19, Greenpeace, la Red de Defensa de los Derechos Digitales, el Rancho Electrónico, que es un colectivo hacker, se posicionaron y denunciaron la ley de la reforma de la Ley Federal de Derechos de Autor, y ningún colectivo artístico, ninguna asociación de creadores visuales levantó la mano porque pensaba que no había nada en juego ahí. Y es realmente desconcertante porque la Ley de Derechos de Autor se supone que a quienes está destinada precisamente es a regular y asegurar ingresos a los trabajadores culturales. ¿Qué es lo que evidencia esto, en mi impresión, Rodrigo? Que la Ley de Derechos de Autor en un entorno digital, es decir, una que se sustenta sobre la idea de autoría, de propiedad, de originalidad, tiene hoy día que ver con cualquier cosa menos con las prácticas artísticas. Es decir, que de lo que deberíamos estar hablando en realidad es de una ley laboral de los trabajadores culturales en esta coyuntura. O sea, lo que estoy intentando decir es que la Ley de Derechos de Autor, esa reforma que se utilizó, y yo lo estoy utilizando este caso aquí como síntoma, ¿verdad? Que se utilizó en realidad para blindar ciertas prácticas de las majors, de las grandes compañías y empresas de software, en realidad no asegura ni mucho menos pone a discusión las condiciones precarias de los trabajadores culturales. Es decir, las condiciones en las que producen, se circula su obra y se puede asegurar o no una remuneración por su trabajo. Entonces, me gustaría quizás enfatizar esto por una parte, y como contraparte, y con esto cierro, en ese mismo periodo, en 2020, la Secretaría de Cultura pone en marcha un programa que se llama Contigo a la Distancia, que lo que hace es hacer accesible libros, catálogos, conciertos, partituras, recorridos por exposiciones que están protegidos por la Ley de Derechos de Autor. Es decir, no deberían estar haciendo eso. Es ilegal hacer disponibles, ¿sí?, materiales con los cuales, o sea, cuya comunicación pública la Secretaría no posee los derechos. Entonces, ¿qué es lo que estoy intentando llamar la atención acá? En que estamos en un momento en el que la arquitectónica habitual sobre la que ha operado los derechos de autor, la noción de las prácticas artísticas ligadas a esta idea de autoría, de originalidad, de propiedad, no funciona. No funciona, es decir, me parece que las prácticas, como bien demuestra la Secretaría, van en una dirección distinta a las que quieren marcar las pautas legales. Entonces me parece que es sumamente importante que demos voz, y que oigamos en primera persona a los productores y a las productoras culturales, a los espacios autogestivos, ¿sí?, a los espacios que están en una condición de suma precariedad y a las instituciones que intermedian ahí, ¿no? Entonces, en principio, yo dejaría esto acá, Rodrigo, lo pondría como síntoma, pues, en el cambio, ¿no?, de esta reestructura, vamos a decir, que provoca o que agudiza más bien la crisis de COVID, ¿no?, la pandemia. Me gustaría después volver, si te parece, sobre algunas ideas al respecto, o sea, qué es lo que podríamos intentar hacer en esta coyuntura, qué posibilidades hay y qué caminos parece que están cerrados, ¿no? Pero seguro que lo que nos puedan contar Marcela y Cristina va a encajar de alguna manera con esto que señalo y nos va a permitir como aterrizar, ¿no?, en situaciones concretas esta reflexión. Muchas gracias, Alberto. Muy atinado tus comentarios, me parece que es una reflexión importante. Cristina, desde tus prácticas artísticas y tus prácticas como agente cultural, ¿qué crees que ha pasado con el acceso a la formación artística? ¿Cuál es el panorama que tienen los jóvenes en este marco para acceder a una formación artística, digamos, de calidad en los entornos digitales? Sí, gracias, Rodrigo. Pues, bueno, digo, sin duda es fascinante escuchar también a
Alberto. Y sí, o sea, creo que es muy relevante también señalar, pues, cómo en realidad sí hay como una conexión, ¿no? Entre, pues sí, digamos, entre figuras como institucionales, ¿no? Que consideramos que son separadas, ¿no? Pero bueno, en realidad, ¿cómo afectó y cómo continúa en realidad también afectando esta pandemia a diferentes ámbitos? Bueno, respondiendo también a la pregunta de Rodrigo sobre el acceso a la formación artística, mira, algo que a mí, bueno, que, o sea, me impactó realmente es la deserción escolar, por ejemplo, que hubo en México, ¿no? Centrémonos primero en México. Aproximadamente fue como de 10% de alumnos de kinder a universidad que desertaron de la escuela, digamos, durante la pandemia, ¿no? Y que además fue también por motivos relacionados ya con COVID o, bueno, desde luego con esta consecuencia económica, ¿no? Que tuvo. Esto también, pues, sí, bueno, me llevó también a reflexionar sobre que por un lado había como una gran falta de acceso a esta formación educativa dentro, ¿no? Dentro de esta institución, escuela. Pero por otro lado, como bien señalaba también Alberto, pues había bueno, en realidad la sigue habiendo, ¿no? Prácticamente una sobreoferta de productos culturales, de productos que podemos llamar artísticos, dentro de los espacios digitales, ¿no? Entonces, bueno, creo que también algo que fue un fenómeno que podemos ver que empezó, digamos, a la par de la pandemia y que hasta la fecha pues sigue un poco mutando, es que si bien, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, pues gran parte de su educación estaba saliendo de las aulas, ¿no? O sea, es decir, ya no se quedaba solo en las aulas, sino que la educación, digamos, que de lo que ellos estaban aprendiendo, pues en parte también, en gran parte, de hecho, se estaba dando también en entornos digitales que incluso las mismas escuelas pues no controlan del todo, ¿no? Los mismos papás en realidad tampoco es que lo puedan controlar del todo cuando hablamos de adolescencias e infancias, ¿no? En adultos, bueno, en realidad en adultos jóvenes, pues también está pues esta misma tendencia, ¿no? De adquirir conocimientos, de aprender en realidad también a partir de sus intereses y esto buscarlo directamente en entornos digitales, ¿no? Creo que también, pues algo que se pudo ver muy claramente es el aumento de la socialización de jóvenes a partir de la digitalidad, a partir de redes sociales y que esto indudablemente pues también ha reconfigurado, ¿no? Las mismas relaciones sociales. Algo que a mí me llama mucho la atención es que sobre todo en las edades que van más o menos 9 a 15, 16 años, su comunicación, digamos, entre otros jóvenes, además de que, claro, está dictada por, digamos, sí, redes sociales. Y esto a mí me parece también algo, pues, que en realidad está abriendo un campo bastante, pues, fructífero, llamémosle, que bueno, digo, también pueden entrar con estas nuevas cosas, estos nuevos campos, pues pueden girar hacia un sentido o hacia el otro, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? El que los jóvenes tengan como esta, digamos, inquietud por la postproducción, llamémoslo audiovisual, postproducción de audio, postproducción de imágenes, para poder llevar a cabo estas relaciones sociales o esta interacción social, pues habla también de que en realidad están en cierta forma, digamos, educando o ellos mismos educándose en una producción artística en el sentido de que la producción artística pues no necesariamente tiene que venir desde una formación académica, ¿no? La producción artística en realidad es una pues expresión cultural, ¿no? Que bueno, digo, claro, tiene, digamos, ciertas vertientes sobre qué se entiende o no como arte, pero bueno, también como mencionábamos hace un momento, o sea, creo que el arte lo que tiene, parte, digamos, de su esencia es esta posibilidad
de ser mutable, ¿no? De pronto lo que definía el arte cambia, va cambiando conforme el tiempo también avanza y conforme las sociedades van cambiando. Bueno, siguiendo en este hilo, creo que también ahorita estamos en un momento en el que tenemos que replantearnos o recuestionarnos también qué consideramos prácticas artísticas, dónde está, por ejemplo, el arte joven, cómo se da a conocer el arte de los jóvenes o la producción artística de los jóvenes, y aterrizando también esto puntualmente en la idea de los entornos digitales. Yo creo que para tener digamos, poder acercarnos a cierta tecnología, poder tratar de que estas tecnologías que están ahí sí estén operando, digamos, también a nuestro favor, es muy importante entenderlas primero, ¿no? Ser críticos ante esto. Y algo que a mí me llama la atención también, relacionándolo con lo que mencionaba Alberto sobre el derecho de autor, gran parte, o sea, hoy en día en los entornos digitales, pareciera que la producción artística, perdón, que no entra a estos entornos digitales o de la que no hay registro dentro de un entorno digital, es como si no existiera. Es como si no hay registro de esto, si no se habla de esto, es como si no existiera. Y a mí eso sí me parece que es peligroso y que dentro de la formación artística se tiene también que digamos, hablando de la formación artística hacia jóvenes, nombrar esto, ¿no? Nombrar esto y también hacer presente que, bueno, no porque no está en lo digital significa que no existe, porque de esta forma también reconocemos una diversidad cultural, ¿no? Que puede ser que no esté presente en los entornos digitales, ¿no? Entonces, digo, de forma resumida, creo que es necesario desde la formación artística, primer paso, bueno, reconocer que la formación artística puede o no entrar dentro de los parámetros formales, es decir, puede haber formación artística desde plataformas de video, ¿no? Puede haber formación artística que se va a otros medios, ¿no? Y bueno, reconocer eso también como una formación artística que puede ser de calidad, que es una oportunidad que tenemos ahí tanto docentes como productores de arte, como productores creativos en general. Y también, por otro lado, reclamar, digamos, estos espacios, crear nuevos espacios dentro de los entornos digitales, donde también se pueden dar otro tipo de prácticas creativas, ¿no? Que con esto a qué me refiero, no únicamente, digamos, la exploración digital que da esto, por ejemplo, hacia las artes visuales, que es súper vasta y súper rica. También, por ejemplo, podemos meter dentro de esto las posibilidades que da el que podamos hablar de forma no presencial con otras personas, el que podamos también, digamos, tener ciertos intercambios, que, entre paréntesis, esto pues también ha puesto en evidencia como muchas ideas, ¿no? O sea, al tener ya todos, digamos, un acceso similar dentro de Internet, que sabemos que no es exactamente igual, pero bueno, que puede ser similar, también hace que de repente varias ideas en puntos distintos de la Tierra sean muy similares, ¿no? Que eso pues también desde el lado de la producción artística, o sea, reclamar una idea, ¿no? A veces también, bueno, nosotros creo como productores de arte, creo que a veces entra mucho en conflicto esto, ¿no? O sea, ¿en dónde está este límite de la propiedad, ¿no? De una idea o de la propiedad intelectual? Pero que por otro lado, bueno, claro, pues como trabajadores, o sea, también es importante, creo que eso, bueno, situándolo un poco al territorio, pues ha quedado un poco en el olvido, ¿no? O sea, pareciera que ahora como productores de imágenes, por ejemplo, importa más el número de seguidores que uno tiene en redes sociales que otros valores, ¿no? O sea, que otros valores sobre, por ejemplo, ¿no? La originalidad quizás de los trabajos, eso a veces puede que pase a un segundo plano, ¿no? Al momento de cómo se desarrollan los productores artísticos en un campo laboral. Y bueno, pasando al tercer punto, ya para ir cerrando un poco la pregunta sobre, digamos, cómo se ha afectado o
cómo ha repercutido la... Creo que lo más importante, además de reclamar estos espacios y entornos digitales, sería también tomar conciencia y ser críticos de cómo podemos crear, cómo podemos también tener tecnologías, digamos, diversas, ¿no? Porque de esta forma también estamos reconociendo una diversidad cultural que también tendría que estar contemplada en estos nuevos espacios de creación. Gracias, Cristina, por tus comentarios y tus aportaciones. Marcela, creo que es evidente que ha habido un crecimiento exponencial del entorno, del ecosistema digital, ¿no? Evidentemente no es un espacio público, es un espacio privado, que hay que tener muy claro eso, pero finalmente, dinos, ¿crees que el acceso a estas plataformas, este crecimiento exponencial, influye, condiciona, limita, amplifica, enmarca en términos de mercado la producción artística? ¿Cómo piensas que es la vinculación de estos temas al contexto, las narrativas y las poéticas situadas por ejemplo, en las que tú trabajas? Muchas gracias. Definitivamente creo que todas esas cosas, limita, condiciona, amplifica, todo junto, todas las posibilidades están ahí. Yo tengo que decir con franqueza que yo hablo desde una cierta nostalgia. Pertenezco a una generación de transición entre el mundo análogo y digital, y desde ahí mi subjetividad puede, bueno, de alguna manera, más bien desde esa subjetividad, evalúo, todo el tiempo estoy evaluando lo ganado y lo perdido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin duda, el entorno de la vida y el ecosistema digital o virtual nos ha dado una inmensa gama de posibilidades, de nuevas posibilidades. No podemos negar que estamos todos conectados, ¿no? Y como decía Alberto en el comienzo, ha sido impresionante cómo esos 2 años que pasaron de pandemia nos revelaron esa pues casi total dependencia, ¿no? Bueno, quizá no, también tendríamos que decir que no para toda la población del mundo, pero sí para una gran parte, sobre todo a los que nos ha tocado vivir sobre todo en las ciudades, creo, ¿no? Tenemos una dependencia pues brutal de estos medios, y llegamos a creer que realmente allí podemos tejer la vida. O sea, en cierta manera sí, creo que no lo puedo dudar. Y recuerdo también unas palabras de este filósofo italiano Bifo, que él decía, ahora que sucedió la pandemia, todas las posibilidades están allí y todas van a ponerse en marcha, ¿no? Tanto todas estas teorías conspiratorias del fin del mundo y de la destrucción total, como también toda esta nueva posibilidad que nos arroja este espacio de pausa, aparente pausa y reflexión pues para replantear muchas cosas, ¿no? Y sí que creo que está ocurriendo todo ello. La vida siempre está probando todas las posibilidades, ¿no? La vida es prueba y error. Y va descartando lo que no, y continúa pues por los caminos que se van abriendo, ¿no? Entonces, bueno, pero volviendo, hablando de este ecosistema virtual digital y hablando de pues de esta gran dependencia que tenemos en nuestra vida, como también nuestra mente, nuestra subjetividad está en cierta manera pues no solo inmersa, sino gobernada por este ecosistema, diría yo, plurivalente. Está pues fuertemente condicionada, no podemos negar que ya nuestro pensamiento es un pensamiento disperso, con que también Alberto hablaba de esto, ¿no? Esta sobreacumulación, sobresaturación de información, y también esta especie de dependencia
también como casi como una especie de, pues de vicio, ¿no? Que tenemos de tener el dispositivo en las manos y estar a cada momento, estar revisando si tenemos los likes o si alguien nos necesita o nos requiere del otro lado de la pantalla, ¿no? Hay muchas cosas. Yo puedo ver, pues estas cosas, o sea, no puedo dejar de ver, ¿no? Puedo ver cómo las distancias y los tiempos se acortan. Es decir, ahora podemos asistir pues a un montón de eventos en línea que pueden llegar a ser masivos o convocar a gente del otro lado del mundo, ¿no? Convocar a públicos mucho más numerosos, o ser nosotros mismos público de esos eventos virtuales. Pero yo sí me pregunto qué pasa con nuestro nivel de experiencia, ¿no? ¿Dónde está? Yo siento, me preocupa mucho la simplificación del mundo y eso siento que ha venido con las tecnologías digitales, con la informática, porque las tecnologías análogas todavía nos conectan con la naturaleza, digamos, al menos la naturaleza a la que estaba habituada la vida, ¿no? Hasta antes de la informática digital. Yo creo que ahora, en cuanto aparecieron los datos, los unos y ceros, pues todo se ha transformado, ¿no? De ser una señal análoga a ser una señal cuadrada, ¿no? Es las inmensas respuestas y las inmensas posibilidades que están en la vida se reducen a sí o a no, a uno o a cero. Y pues eso inevitablemente me parece muy preocupante, ¿no? Me parece preocupante cuando corroboro que mi experiencia, cuando estoy contemplando un amanecer, un atardecer o simplemente poder estar, ¿no? Bajo la sombra de un árbol, es inmensamente más rica, más hermosa, más plena que estar sentada frente a un ordenador con una pantalla plana viendo un atardecer o viendo un amanecer o viendo el eclipse de luna, ¿no? No sé, o sea, yo no puedo evitar, la verdad, tener esta visión que quizá pueda ser un poco nostálgica. Sí me pregunto mucho, ¿no? Cómo nuestra energía humana está siendo literalmente minada, capitalizada, ¿no? Todas estas cuestiones me importan. Sin embargo, no dejo de ser usuaria, ¿no? También, no lo estoy diciendo desde una posición, pues no sé, ingenua o simplista. Yo también participo. Pero bueno, hablando de cómo las narrativas y los contextos y las poéticas se han visto trastocadas, pues pienso que por un lado las herramientas digitales entrañan también un gran laboratorio de experimentaciones que están permitiendo a muchos artistas plantear usos, no sé si decirlo así, pero posiblemente autónomos del espacio virtual. Al menos hacer ver, al menos visibilizar que estamos siendo usuarios pasivos constantemente, ¿no? Que poquísimos realmente estamos haciendo uso de esas herramientas como herramientas que pudieran ser libres realmente, ¿no? Como bien dijiste, Rodrigo, pues es un espacio privado también, ¿no? Entonces, no sé, bueno, pues miro eso, ¿no? Miro cómo también nos hemos convertido en esos recursos explotables, capitalizables, ¿no? Dentro de esa gran red de consumo altamente sofisticada. Pues no sé, me preocupa mucho esto que decía, ¿no? De la simplificación, ¿no? De la experiencia, del estar, de la presencia también, ¿no? No tanto el tema de virtualizar, porque entiendo que es un nuevo ecosistema, ¿no? Es como decíamos, esta deriva también que es humana, este otro espacio que también responde a incluso creo, pensando, no sé, desde la ciencia ficción, a un cierto imaginario que se materializa, o tal vez debería decir desmaterializa en estos tiempos. Pero sí me preocupa más que la virtualización, el cómo se desvirtúa nuestra presencia en el mundo. No quiero tampoco sonar tecnofóbica, digital, no sé cómo podría decirlo, ¿no? Sí celebro la posibilidad de crear redes globales que resistan a la globalidad. Sí celebro el poder, el que haya gente que nos esté mostrando que se pueden hackear los lenguajes, que se puede, aunque no lo hagan en verdad, aunque sea
un esfuerzo simbólico, pero que sí se puede desestabilizar en alguna medida ese sistema que compromete tanto nuestra energía. Sí celebro que podamos seguir sabiendo que podemos infiltrarnos a través de las máquinas, que no son sino nosotros, que podemos filtrar nuestros afectos, nuestras conciencias despiertas, el intercambio de saberes situados y a partir de ello poderlos realmente situar y poderlos realmente localizar en donde sean pertinentes y necesarios, ¿no? Como conclusión yo diría que, bueno, pues creo que es un toma y daca, ¿no? No es, como decía, no es una tecnofobia. Yo creo que difícilmente podemos regresar, es como la espiral, ¿no? Podemos retornar, pero no al punto de origen, no podemos llegar a ser quienes fuimos, no sé, hace siglos o milenios. Definitivamente nuestra humanidad está transformada, ¿no? Y eso es parte de la vida también. La vida se transforma todo el tiempo, no se puede, la vida nunca se estanca, nunca se queda en pausa, ¿no? Entonces, yo creo que no es satanizarlo, pero sí me parece muy importante revisar constantemente qué estamos haciendo con estas tecnologías en nuestras manos, ¿no? Y si de plano no podemos hacer mucho, pues yo sí diría que entonces buscar la manera de regular el cómo nos involucramos, ¿no? Pero tratar de ser creativos y de buscar, y yo creo que eso lo podemos encontrar justamente enlazándonos, vinculándonos, y esas vinculaciones me parece difícil realmente hacerlas efectivas en un espacio mediado por una pantalla, ¿no? Yo no lo creo, ¿no? Bueno, ahora que cambié mis rumbos para estar un poquito más cerca del cerro, puedo ver, y creo que hay mucha gente también, ¿no? Y hay muchas cosas sucediendo, muchos proyectos hermosos sucediendo fuera también del espacio virtual. También hay un tema que siempre me viene a la mente, que es el cómo realmente sentimos que las redes sociales y esos entornos son el universo completo, y no, es realmente una visión bien parcializada de la realidad, ¿no? A mí me gustaría pues nada más decir eso, ¿no? Creo que iba a decir que me parece que es un toma y daca, ¿no? Que las tecnologías digitales en cierta manera pues han borrado ciertas fronteras o ciertas limitaciones físicas de nuestro mundo análogo, pero es paradójico, puesto que pues también mientras nuestra mente viaja en ese espacio aparentemente diáfano, nuestro cuerpo está sometido a la inmovilidad y a la carencia del abrazo humano y del contacto con la tierra. No quiero decir que todo sea así, porque también es cierto que mucha gente, como no sé, alguno de ustedes decía, mucha gente simplemente ha renunciado, ¿no? Ha dicho, esto no lo quiero más, ¿no? Y yo me voy de aquí. Y hay otros que han dicho, bueno, sí, lo uso, pero soy muy consciente de que lo uso hasta cierto punto y tengo mi pequeño entorno, a mi pequeña escala, tengo mis conexiones, mis vínculos reales, ¿no? Bueno, también yo misma me acabo de tropezar porque en realidad tampoco quisiera decir que no fuera real, ¿no? Yo creo que es tan real, pero bueno, simplemente es como otra manera pues estamos presenciando y habitando otra manera de estar en el mundo y de vincularnos. Yo creo que no tiene por qué ser en nuestra contra, pero sí creo que es muy importante el estarnos preguntando qué estamos haciendo allí. Y ya para cerrar, nada más me gustaría decir que de pronto yo visualizo la red, el espacio virtual, me recuerda más bien como a esta búsqueda de vida en otros planetas, ¿no? Esto que llamamos exoplanetas. Estamos buscando vida y condiciones propicias para la vida en otros planetas con miras a que en este imaginario, ¿no? Antropocéntrico también, ¿no? De cómo podemos seguir sobreviviendo. Pues de pronto visualizo el espacio virtual como una especie de exoecosistema, si lo puedo decir así, con la diferencia de que este exoecosistema nunca corroboramos que tenía las condiciones propicias para que podamos vivir. Entonces nada más es como ser muy conscientes de que este exoecosistema no puede ser no puede estar desconectado, y de pronto pareciera que sí,
porque esta dependencia que nos hemos dado cuenta que tenemos, pues sí me parece muy problemática, sobre todo pues en el mundo en el que somos millones de personas, ¿no? Tratando de cubrir nuestras necesidades básicas y mucho más que eso. En fin, bueno, pues con esto termino mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Muy interesante. Quisiera hacer una reflexión final y una pregunta para los tres. La cultura digitalizada, en tanto otro ecosistema social, ha propiciado el uso de tecnologías que suponen prácticas cambiantes, frente a las cuales el sector cultural ha tenido que encontrar los medios propicios para trabajar. Desde tu perspectiva, Alberto, ¿cómo ha respondido el ecosistema cultural, los creadores, los gestores, los agentes culturales a estas dinámicas digitales y cómo se relacionan estos territorios, digamos, digitales en los territorios, narrativas y prácticas creativas situadas? Híjole, yo creo que han respondido contra su voluntad, no han tenido más remedio que responder a un proceso muy acelerado, ¿verdad? Que se imaginaba más paulatino, más lento y que desde marzo de 2020 se aceleró, ¿no? Intensísimamente. En una coyuntura muy peculiar, porque tanto la reflexión de los señalamientos de Cristina como de Marcela, Rodrigo, me hacía pensar en dónde se sitúan esas instituciones y cómo intentan remediar, ¿no? Todo un conjunto de carencias, de ausencias, ¿no? De vínculos con aquellos que habían históricamente quedado fuera, ¿no? del alcance, digamos, de esas instituciones. Miren, pensemos que en México, según la OCDE, solo el 17% de personas entre 25 y 64 años tiene un título de educación superior. 17%. O sea, muy por debajo del 37%, que es el promedio, ¿no? global. Pero el 75% de personas tienen celular, ¿no? Así, más de 80 millones de personas. Entonces, claro, aquí la cuestión es ¿qué ocurre con todas aquellas personas que están fuera del sistema educativo? ¿No? ¿Qué ocurre de todas aquellas personas que no están tampoco dentro de la red digital? ¿Y qué ocurre con aquellas personas que tienen un dispositivo digital, pero que eso no los convierte en, ¿cómo les diré?, en sujetos capaces de operar con la programación digital, más bien son capturados por el dispositivo digital. Entonces, a mí me parece que es muy importante aquí, y lo señalaba Cristina, y creo que en gran medida, lo decía esto un poco antes de broma, ¿no? De que las instituciones se han visto, no tenía más remedio que responder a esta coyuntura, porque era una coyuntura que no provocaron, sino que fue provocada de alguna manera, ¿no? Y que las agarró con el paso cambiado, ¿no? Creo que la respuesta ha sido asociarse, es decir, buscar cómplices. Insisto, estamos hablando de que solo el 17% de la población, ¿no? Con el perfil de tener educación superior la tiene. Bueno, ¿qué ocurre con todas esas personas? Gregory Cholet habla en el mundo específico del arte, hace una equiparación y dice que lo que ocurre con las escuelas de arte, que proliferan enormemente además en México, solo en Puebla hay 7 escuelas de arte, ¿no? Es una ciudad de provincia totalmente, ¿no? Tangencial, digamos, al sistema imperante del arte en México, y hay 7 escuelas del arte, y no me atrevería a decir que no hay ni siquiera una galería, ¿no? comercial estable, ¿no? que los pueda representar. Entonces, la cuestión es, ¿qué ocurre con ese? Gregory Cholet lo llama el excedente de mano de obra. Es decir, las escuelas forman todo un conjunto de artistas, pongamos que en el caso específico de Puebla, ¿no? Se titulan 150 artistas al año. Bueno, ¿qué hacen exactamente? Si no hay sistema del arte que absorba 150 artistas visuales, ¿qué es lo que están haciendo? Bien, están engrosando un ecosistema complejo de productores culturales, ¿sí? Entonces, lo que creo es que ese excedente, ese sobrante, que las instituciones no tienen capacidad de absorber o de articularse con ellos, están produciendo, y la forma de digitalización, y también no solo de digitalización, como bien decía Marcela, están operando transversalmente. Es decir, me parece que la digitalización no ha de entenderse como hacer accesible. Tendemos a reducir digitalizar con bajar un PDF. No, eso es pensar que la alfabetización consistía en que los libros, o que la imprenta consistió en que los libros eran portátiles, que te los podías llevar en la mano. ¿Sí? No, es decir, la imprenta estaba asociada con educación, con bibliotecas, con programas de alfabetización, con escolaridad, lo mismo ocurre con la digitalización. Nos hemos quedado con la idea de que la digitalización es solo tener un dispositivo, ¿no? Que la alfabetización digital consiste en darle a los niños tabletas,
las secundarias, ¿no? La alfabetización digital consiste en otra cosa, consiste en un proceso de empoderamiento ligado con lo que en inglés llaman literacy, o sea, digital literacy, o capacidades o saberes y saber hacer digitales. Y en eso me parece que necesitamos muchas más complicidades entre las instituciones. Es decir, entre los programas de extensión universitaria, los centros de arte, los Media Lab, ¿no? Las iniciativas autogestivas que nos lleven a replantear cuál es el estatuto de los archivos, de las colecciones y las bibliotecas. Es decir, ¿qué porcentaje de una colección en un museo público es accesible? Lo que está en las salas no es ni el 3%, suponiendo que los van... ¿Qué ocurre con el 90% de la colección restante? O sea, no hay posibilidades de que podamos aprender, gozar, cobrar soberanía pedagógica, soberanía tecnológica, experimentando con esos recursos, con esos archivos. Entonces me parece que la clave está en producir de entrada mucha más porosidad, un proceso mucho más transversal de digitalización en las instituciones, ¿no? En los centros de arte, en las universidades, en las bibliotecas, ¿sí? en los archivos y colecciones, donde digitalizar es abrir a la participación ciudadana, es decir, abrir procesos de empoderamiento pedagógico, que era algo que estaba señalando Cristina, de procesos de empoderamiento en términos de soberanía tecnológica, procesos de apertura y de inclusión social, de procesos pedagógicos que alcancen a ese 80% excluido de la educación superior. Es decir, me parece que lo que tenemos es la oportunidad de replantear una arquitectónica que es notoriamente insuficiente, que ha producido un profundo quiasmo social en términos de exclusión social, ¿no? Claro, esto en el caso específico de México no solo en los espacios urbanos y semiurbanos, sino también me parece que, y eso lo señalaba antes Marcela, hay que pensar en la digitalización también en términos materiales. Es decir, la digitalización tiene que ver con la infraestructura digital. La digitalización no es un teléfono o una compu, la digitalización es quién posee las redes de distribución. Hay redes Wi-Fi que estén desconectadas. La ley federal de telecomunicaciones permite generar redes autosustentables de telefonía, de conexión a Internet, que no pase por las grandes compañías. Creo que necesitamos un proceso mucho más abierto de ciudadanización de la digitalización, en ese sentido, ¿sí? Lo dejaría por el momento acá. Rodrigo, si quieres, luego tenemos un minutito más, podemos cerrar con una última reflexión, quizás. Sí, yo creo que ya vamos cerrando. Muchas gracias, Alberto. Quisiera darle la palabra a Cristina por si quiere comentar algo sobre esta pregunta. Sí, gracias. Pues digo algo que también pensaba mucho ahora que escuchaba a Marcela, ¿no? Sobre cómo ha respondido, digamos, este ecosistema, sí, bueno, cultural, ¿no? Fíjate que yo he notado, o sea, que en realidad ha habido casi, bueno, ha habido como muchas salidas, pero creo que por momentos hay como una especie de decir, bueno, sí está esto digital, pero mi proceso creativo a lo mejor va a buscar otro tipo de salidas, ¿no? No se va a centrar en esto, y entonces el papel, digamos, del creador en relación a estos entornos digitales se vuelve más como un papel donde es como un escaparate, ¿no? Es un escaparate en donde puede mostrar lo que ha hecho. Pero también por el otro lado, creo que ha habido, pues sí, también un nuevo ecosistema, ¿no? Cultural que ha empezado también a crear en esos espacios, y que también por otro lado yo creo que sí hay que reconocerlo. O sea, creo que estos tipos de entornos abren o ensanchan los caminos, pero hacia los dos lados, ¿no? Retomando, por ejemplo, lo que decía Marcela, ¿no? Sobre este exoplaneta. Creo que también el conocer más o el abrir más estos espacios digitales, también lo que ha hecho es que volteemos a ver los espacios no digitales, ¿no? Que de pronto nos cuestionemos también qué es lo que está pasando en estos espacios que no están siendo contemplados dentro de la digitalidad. Entonces, en cierta forma, creo que también es como una especie de espejo, ¿no? En donde podemos ver hacia uno o hacia otro sentido. Pienso que también como productores de arte, pues muchas veces, o sea, la misma producción artística parte de la cultura y del entorno que nos rodea. En ese sentido, creo que también
me parece una consecuencia, pues, que ahí sí lo vería un poco como consecuencia, el que dentro de los, bueno, que creemos o que empecemos a producir dentro de entornos digitales, que empiece a ver, por ejemplo, estos proyectos que son como muy similares, ¿no? Que las soluciones visuales de pronto también son como muy parecidas, ¿no? Si buscamos, por ejemplo, imágenes dentro de Internet. Y en ese sentido creo que sí es crucial para poder tener como esta riqueza o para poder seguir teniendo esta riqueza cultural que reconozcamos otro tipo de experiencia, tanto en la digitalidad, que esto implica, sí, Internet indudablemente pertenece a alguien, pertenece a algunos, ¿no? Hiper, también hay brechas o se siguen preservando brechas, que esas brechas son las que deberíamos o las que podemos quizás aprovechar como creadores para también pensar en otras formas de vivir, digamos, esta cultura digital. Y también, por otro lado, una mayor exposición digamos, experiencias que están también fuera de lo digital, ¿no? O sea, como, pues sí, digamos, no, creo que las dos, digamos, formas de vivencia y de experiencia pueden ser bastante vastas, bastante ricas. Creo que muchas veces también, pues la cultura digital hoy en día en realidad ya traspasa la pantalla, ¿no? O sea, que eso también me parece pues muy relevante en términos de la producción artística y de la creación, como en cierta forma, digamos, ya estamos hablando de una cultura que ya no solo, digamos, no solo se queda a partir de esta pantalla, que en realidad ya también puede ser que estemos en otros espacios físicos accediendo a estos medios, ¿no? A estos medios digitales. Muchas gracias, Cristina. Marcela, ¿quieres hacer alguna reflexión final sobre este tema? Hola, Marcela. Bueno, justo que hablamos de espacios digitales y cómo también de alguna forma no tienen palabra, pues se cae la red cuando menos lo pensamos. Alberto, si quieres cerrar, 2 minutos para despedirnos, perdón. Sí, y además creo que este caso es muy notorio, es decir, damos por supuesto que la digitalización opera en las mismas condiciones en todos los lugares, ¿no? Es decir, como que todos están sumados en las mismas condiciones. En estos 2 últimos años, quienes hemos sido docentes, hemos visto situaciones realmente disparen, ¿no? En la relación que los estudiantes mantienen con las redes, con el acceso a clase, con el acceso a los archivos, y damos por supuesto que las tecnologías y en este caso los medios de digitalización operan por igual en todas las condiciones. Y claro que no, tienen una materialidad específica, es decir, la infraestructura digital no opera por igual, no homogeniza por igual, ¿no? Entonces, cuando hablamos de materialización, a mí me desconcierta enormemente. Más bien deberíamos estar hablando de rematerialización digital, ¿no? Y en esa coyuntura, efectivamente, las infraestructuras digitales son cruciales. Es decir, son cruciales porque operan asimétricamente y porque operan a escala también. ¿Sí? Es decir, desde escalas domésticas muy pequeñas a escalas satelitales, ¿no? Entonces tenemos que, ¿en qué escala estamos operando nosotros, ¿no? ¿En qué escala nos vemos situados? Son desiguales en la manera en la que articulan o integran a distintos actores. Requieren mantenimiento y cuidado. Y esto es sumamente interesante. Es decir, la infraestructura se hace evidente que está ahí cuando no funciona, ¿no? Como en este caso, ahora con Marcela. Entonces, me parece que lo que hace notorio es que necesitamos urgentemente replantearnos cuál es nuestra relación con la infraestructura digital. Necesitamos poner en marcha, pero inexcusablemente, procesos de empoderamiento pedagógicos y de saberes digitales para el mantenimiento de nuestras propias infraestructuras, es decir, que no generen dependencia, sino que generen autonomía. ¿Sí? Y eso tiene que ver con un carácter totalmente situado, emplazado, es decir, todo el discurso ¿no? El eulogio ese de la desterritorialización, ¿no? De que ya, claro que estamos territorializados,
Claro que estamos enclavados en un lugar específico, que estamos enrolados digitalmente desde ahí. Y creo que en ese sentido las propias instituciones pedagógicas, culturales, los espacios de autogestión tienen que hacerse cargo, tenemos que hacernos cargo desde ese lugar. Estamos operando desde ahí, ¿no? Y tenemos que operar con la producción de nuevos usuarios, de nuevos cómplices, ¿sí? No públicos. A mí me genera mucho conflicto el término de público porque se entiende que es como un receptor pasivo. Necesitamos usuarios, necesitamos cómplices en el mantenimiento de la red y que responda a intereses, situados, ¿no? Parciales en ese sentido, ¿sí? Bueno, Cris, si quieres cerrar. Sí, no, pues bueno, nada, o sea, desde luego, pues digo, es un gusto escucharlos. Creo que también pues da para mucho más, ¿no? Como para una charla también bastante más larga. Y también algo que bueno, digo, un poco también a manera de cierre, pues que a mí me gusta mucho, que también dentro de mi producción, pues es algo que rescato, es que creo que estos cambios los estamos viviendo, ¿no? O sea, digamos, es en tiempo real, ¿no? Ahora que se usa mucho esta idea. Entonces, bueno, que también un poco el cómo vamos tomando conciencia de estos cambios, creo que es a veces difícil, ¿no? O sea, poder verlo y que seguramente con la distancia también podremos saber qué es lo que está sucediendo en este momento y a su vez también un poco pensar hacia el futuro, hacia dónde lo queremos orientar, ¿no? Hacia dónde queremos también de... Gracias, Cristina. Bueno, pues yo solo dejaría quizá una pregunta para ir pensando después, una reflexión, y que creo que se tocó, aunque no se dijo explícitamente, pero ¿hasta dónde está condicionando el mercado las prácticas, ¿no? ¿Hasta dónde el mercado y la perspectiva de empresa y de empresa global van a determinar la ciudadanización de los entornos digitales y hasta qué punto los movimientos como los movimientos del hacker, de hacktivismo, de software libre, ¿no? Hasta qué punto van a poder revertir o ampliar también la participación de los ciudadanos en términos de su relación con la tecnología. Quiero agradecer a Cristina Brambila, a Alberto López Cuenca y a Marcela Armas por su participación. Muchísimas gracias. Yo soy Rodrigo García. Muy buen día a todos y a todas.